GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Hoy es sábado 12 de octubre, llamado también el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, y es un placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. En las gélidas regiones de Europa, desde Escandinavia hasta la propia Hispania, pasando por Islandia, Germania, Britania y las Galias, se crearon religiones y mitos que dieron lugar a creencias y leyendas maravillosas, llenas de dioses, héroes y guerreras fabulosas, así como tesoros mágicos y hasta dragones. Mitología nórdica, también podríamos llamarle mitología germánica o mitología escandinava. Ese es nuestro tema de hoy dentro de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirlas. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Carlos, muy buenos días y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos esta mañana del 12 de octubre, redefiniendo conceptos que tiene que ver con el reconocimiento de nuestra identidad. Todos los que tenemos cierta edad nos enseñaron que hoy se celebra el descubrimiento de América, pero la denominación que le damos hoy es el Día de la Nación Pluricultural. Nada de descubrir, porque ya estaba descubierto América, poblado, culturizado, con sociedades que tenían sistemas de creencias, sistemas políticos y un orden social. Entonces, hoy se celebra el Día de la Nación Pluricultural porque el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón, un europeo, llegó a América pues simplemente a conocer lo que para ellos era el nuevo mundo, pero aquí ya había no nada más un mundo físico, sino también muchas realidades, como lo hemos visto. Y me gustó eso de redescubrir, que tiene que ver mucho con los temas que vamos a empezar a tratar hoy. Así es, sí. Así es. Carlos Humberto Huerta Ochoa. Él es licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación de amparo. Gracias, doctor Luis Alberto. Muy buenos días, mi hermano Nacho Salcido, el espacio que comparten con nosotros las radioescuchas. Brindamos este espacio cultural, histórico, y quiero dedicarlo especialmente a mis primos, que tienen un origen también teutónico, mis primos José María, Raúl Alberto, Cristina Margarita y Fernando Federico Ochoa Müller, repartidos aquí en la República Mexicana. Y en un día como hoy, que mis tíos que ya pasaron a mejor vida, no sé si estén en Asgard, cumplirían 56 años de casados. Entonces, donde quiera que estén, mi tía Yamile y mi tío José María. Gracias. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y como música de fondo vamos a escuchar Tannhäuser, una ópera, pero que Carlos nos va a explicar por qué él escogió esta música. Bueno, gracias a como me dijera Luis Alberto una vez en un WhatsApp, a mi terrible inteligencia musical y cultural, Tannhäuser, que es un personaje mitológico de las culturas nórdicas germanas, tiene mucho que ver precisamente con un noble caballero que tiene su propia prometida, Elizabeth. Pero resulta que trasciende a un mundo precisamente sin necesariamente morir, y conoce el equivalente a una diosa Venus, que no es la Venus griega que conocemos, sino una parecida, y está en ese dilema de permanecer en el más allá o volver a redimir sus pecados. Entonces, eso es un coro hermosísimo, que yo lo equiparo mucho de Richard Wagner, alemán, así como también hace el padre de la música mitológica germánica. Porque también vamos a hablar de otros fenómenos religiosos mitológicos como son las valquirias. Él también compuso lo que es la valquiria. Y me recuerda mucho esta coral, bueno, que fue otro autor, como fue Verdi, lo que es Nabucco, como el coro aquí de los... Entonces, son esas corales alemanas, que qué bárbaros. Ya cuando entremos al tema de religiones, a ver si ponemos de fondo musical los cantos, sobre todo de las iglesias mormonas y cristianas, que también cantan estupendamente. Pero bueno, vamos a ubicar
Bueno, ubicamos el tema de Tannhäuser de Richard Wagner, así como tú ilustramente lo has manejado. Después vendría una variación por parte de Gustav Mahler, también alemán, inspirado, alumno de Wagner, que quedó sorprendido con su famosa Sinfonía Titán, que alguna vez la pusimos así, y que habla precisamente de esos grandes gigantes, porque esos seres superiores, eran seres superiores. A diferencia, ahorita antes de empezar a grabar, comentamos aquí en la mesa, de que a diferencia de otras religiones, se encuentran con pocos libros sagrados. Ahí son referencias, pero son compilaciones. No estamos ninguno de los tres, aunque somos amantes de la historia, de aventureros en el devenir histórico, pero no tenemos datos como para calificarlos ni de auténticos ni de apócrifos. Y que a diferencia de otras religiones o semejanza, como hemos platicado, se transmitía esto por tradición oral. Pero en forma poética. En forma poética, como unas odas, es la palabra oda. De hecho, de Beethoven, el himno a la alegría o la novena sinfonía es una oda, es un poema al canto alegre. Pero ¿sabes por qué, Carlos? ¿Por qué el poema? ¿Sabes cuál es la importancia del poema para las personas que profesaban este sistema de creencias? Lo que pasa es que para ellos el poema era una manifestación de una de las mayores virtudes de su deidad suprema, de Odín. Odín se supone que hablaba en verso, y el hablar en verso era algo muy conectado con la magia. Después de todo, tiene mucho sentido. Hay poquísimas cosas que nos diferencian a nosotros, a animales sapiens, del resto de los integrantes del reino animal. Aparte del arte, es el lenguaje. Y entonces la poesía mezcla las dos, porque es el arte, más bien el lenguaje hecho arte, o hacer arte con el lenguaje. Lo veían como algo divino, cercano a la magia, y como algo que digamos que revelaba que tanta capacidad de predecir el futuro, porque es muy interesante también esta cultura. Estaban obsesionados con el presente, el pasado y el futuro, y resulta entonces también, como los griegos y como los mayas, tenían sus oráculos. Tenían sus se llamaban nornas, y vamos a hablar de ellas porque... Bueno, es como el derecho comparado, hermano, así, pues no, con otro nombre, pero más o menos lo mismo. Y de ahí, con esa comparación, precisamente se le asimila en esta ópera Tannhäuser, precisamente, a Venus, con la diosa nórdica Freya, precisamente, a la cual también vamos a dedicarle un capítulo. Que cómo ocasionó problemas, Freya, caray. Dejara de ser mujer, por favor. No, la belleza. Y la más bella de todas las mujeres. La belleza es la que causa los bueno, problemas. Entonces, hay que ubicar precisamente la situación geográfica, porque mucha gente nada más piensa que es la franja escandinava, que es Suecia, Noruega, Finlandia, y un poquito más para abajo Islandia, y cómo se llama Holanda, y Bélgica, pero no, realmente tuvo una influencia bastante marcada. Vamos a hablar de los países, es lo que hoy se llaman los países. Después acá ilustrar mis compañeros acá cuáles son sus nombres originarios, o sea, lo que es Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia, particularmente la región de Carelia, que por cierto el músico Sibelius también hizo una ópera. ¿Y dónde es Carelia, Carlos? Eso sí no lo conozco. Finlandia, sí. Okay. Entonces, y países germánicos como Alemania, Niderland, que son los Países Bajos, la región franca de Bélgica, que es Flandes, y una parte, por qué no decirlo, hasta de Reino Unido, la parte de Inglaterra en estricto senso, quitando lo que es Gales, y le sumamos el norte, que ya sabemos que es Escocia, ¿verdad? Entonces tiene algo de nórdico, tiene algo de celta, que también habrá que hablar un poquito de los celtas, y aunque usted, como dijera Ripley, no lo crea, abarcaba la región rusa de Novgorod, Polonia, Pomerania, Lituania Menor, Estonia y Letonia, lo que en su momento también fueron parte de la URSS y que después se segregaron, ya después cuando se hizo la Federación Rusa, etcétera, etcétera. Pues prácticamente toda Europa Occidental, ¿no? Europa Occidental. Prácticamente todo. Sí, lo que fue la vieja cortina de hierro, lo que será después la vieja cortina de hierro, entonces... Sí. Como cosa curiosa, una de las veces que he tenido oportunidad de estar en Alemania, hay una ciudad que se llama Mannheim. Uno de los reinos creados se llama Midgard o Mannheim, que prácticamente significan lo mismo. Entonces muchas de las palabras de esas lenguas encuentran su origen allí. Vamos a poner un ejemplo. ¿A qué le suena Nordri, Surdri, Austri y Vestri? ¿Suena? ¿Tampoco no suena a los puntos cardinales?
Y Ajá. estos son unos personajes muy interesantes de los que Como vamos a hablar en la cuando hablamos creación del del calendario mundo. azteca y las cuestiones mayas. Claro, así es. Exacto, como así dicen. es. Ahora, sin embargo, yo quiero comentarles y preguntarles, hemos hablado de las mitologías como la griega. Está muy claro el espacio que tienen, la griega y latina, la egipcia, ¿sí? La mexica, etcétera. Dejaron grandes obras arquitectónicas. Claro que Dejaron sí. grandes Tan es así que hay figuras escritos. de Odín, que inclusive en Alemania se le asocia con el dios germánico Wotan, precisamente. Hay un poema en la parte anglosajona, que es el épico, que es Beowulf, perdón mi pronunciación, no hablo también el germano, pero al final de cuentas habla de un ser supremo, o como dicen, el padre de todo o de todos, el origen primigenio de toda creación. Yo lo que quería era preguntar el detalle de que vemos, por ejemplo, en las diferentes civilizaciones y sus religiones, obras arquitectónicas fabulosas, gigantescas pirámides, etcétera. Los espacios eran cortos, porque realmente comparado con lo que nos acabas de decir, Carlos, de los países que reúnen esto, pues es extensísimo. Encontramos también algún tipo de obras arquitectónicas, no de esculturas, sino de obras arquitectónicas, o es más difícil. Y además Pues hay mucha semejanza, porque es una combinación entre barroco, gótico, y también sobre todo que el factor fue las migraciones, el fenómeno de la migración, el intercambio de comercio y el intercambio cultural. ¿Quién nos dice que se transmitió también esa convicción, esa religión a esos pueblos, vamos a decir, que ahora se dice mucho con la mano en la cintura, y lo dijo en su momento cuando veremos el tema de las religiones judeo-cristianas, que decían paganos? Pagano es aquel que era ajeno, vamos a decir, una religión oficial. Entonces esos pequeños pueblos paganos muy primitivos adoptaron como suyo ese tipo de creencias, como son las regiones geográficas que acabamos de describir, ¿verdad? Sí, lo que sí es, quizá, no sé si la pregunta iba por allí, quizá la respuesta sea no. A pesar de tener estos personajes tan mágicos, no podemos encontrar una evidencia tan tangible. De hecho, la primera evidencia que se tiene son libros que están datados hace 1000 años, pero estamos hablando que estas creencias pueden provenir incluso de sociedades que podrían catalogarse de civilizaciones jovencísimas. Algo que sí llama la atención es, hay tanta magia en esto, que yo les pregunto, ¿pueden ustedes mencionar alguna otra religión o sistema de creencias o sistema de mitos que haya producido tantos éxitos comerciales en la ficción? ¿Por qué? Porque está Thor, está Loki, El Señor de los Anillos, toma muchos elementos de allí. particularmente. Juego de Tronos toma a su vez elementos del Señor de los Anillos, que también viene de allí. Entonces, ¿cómo es posible que Narnia hace una combinación, C.S. Lewis también, Sí. así de esos seres mitológicos? Todos hablan de una piedra sagrada, todos hablan del Santo Grial, de Anillos que hacen invisible, así o es, capuchas. espejos, seres Exacto. míticos, el equivalente a los faunos, a los centauros, pero con otro De tipo hecho, de... los faunos van a ser los elfos, que vamos a hablar ahorita. Los Sí, elfos y esa civilización perdida de los celtas, que también eran superhombres. Yo solo aquí un comercial, y la verdad es que como mexicano de 39 años no lo había hecho, y lo recomiendo para que los que no lo hayan hecho. Está hablando de piedras mágicas. Acabo de tener la oportunidad de estar en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Si tienen oportunidad de darse una vuelta a la Ciudad de México, no se lo pierdan, porque ahí está la Piedra del Sol. Es una verdadera maravilla. Ahora bien, algunos han querido encontrar en Stonehenge el tipo de construcción milenaria que tal vez estas culturas dejaron. Hace rato mencionaba Carlos que llegaron hasta Bretaña, pero no está comprobado porque realmente no se sabe quién construyó Stonehenge. Pero pudiera parecer factible el que se lo agreguemos, se lo coloquemos. Doctor, y te lo voy a complicar un poquito más. A ver, suéltala. ¿Quién no nos dice que a lo mejor, bueno, dicen, ¿de dónde vino Stonehenge? ¿Y qué tal si Stonehenge fue el punto de lanza y se expandió hacia lo que conocemos como los escandinavos? No, o sea, no se sabe el punto de partida. Como cuando hablamos de los aztecas. Aztlán, ¿dónde? O sea, ¿cuál es exactamente? Esa es una característica en los principal griegos, de la la mayoría. Atlántida, ¿dónde está? Entonces, por eso lo envuelven esa magia, en esa mística.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando de la mitología nórdica, germánica, escandinava. Pues bueno, a ver cómo le llamamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, la mitología nórdica, llamada también por algunos germánica o escandinava. Están con nosotros aquí los dialogantes de este programa, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y uno de los aspectos que surgieron ahorita en la primera parte es la diferencia con algunas religiones más organizadas literariamente, vamos a decirlo así. O estructuradas, ¿por qué no? Estructuradas, porque se dice que esta religión no tiene un libro sagrado, que los libros que se encuentran sobre ella son muy posteriores, 2000 años después de cuando ellos andaban en eso, ¿sí? Y tampoco tiene un origen divino que se diga, el dios tal se le reveló a fulano de tal y de ahí surgió. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que no tenemos y qué es lo que tenemos para conocer esta mitología nórdica? Pues son unos textos que, como usted bien comenta, ya son relativamente modernos, datados y en relación, es decir, comparados en relación a la antigüedad de estas creencias. Las Edas son muy importantes para acceder a estos conocimientos y a las tradiciones nórdicas. Hay otro libro que se llama Heimskringla, de un autor, Snorri Sturluson, que también se dedicó a recopilar los textos, y la Gesta Danorum, de otro autor que se llamaba Saxo, pero como también escribía mucho, pues lo llaman Saxo Grammaticus. La Edda Menor o la Edda prosaica fue escrita a principios del siglo XIII por Sturluson, que era un poeta muy destacado. Y además de eso, era un manual para aquellas personas que aspiraban a hacer un poema. Es decir, trató de desarrollar toda esta estructura de las creencias de la mitología nórdica mediante los versos. Estos recuentos hacen que los relatos de los dioses nórdicos estén organizados de manera sistemática, pero pues como en todo, como todavía hay pueblos actualmente que tienen la tradición oral de estas creencias, se le critica a la sistematización el hecho de quitarle mucha de la verdadera esencia. Otra cuestión que creo que es importante mencionar es que la falta de estructuras sobre los lugares de culto deriva de que los cultos religiosos se celebraban muy apegados a la naturaleza. Ya que hablemos de la creación del mundo y de los dioses, nos vamos a dar cuenta que ellos propiamente no, por eso no tenemos los antecedentes, me parece una muy buena explicación, propiamente no adoraban como tal a la representación de una deidad tallada, sino que encontraban la esencia de la deidad en los aspectos que conforman el mundo. Y es bellísimo. Ellos no necesitaban más que reunirse al aire libre, bajo árboles, cerca de fuentes sagradas o dentro de algunas construcciones de piedra, pero no necesariamente que estuvieran representadas, como en algunas otras religiones o en la mayoría de las religiones, las deidades a las que estaban rindiendo cultos. También podrían tomar lugar las reuniones para las cuestiones religiosas en edificios llamados Hov o Hof, que es un hogar o en un simple altar de piedras apiladas llamado o conocido como Horgr. Entonces aquí es donde nos damos cuenta qué pudo quedar de eso. Vamos a suponer, hace 3000 años se reúne un grupo de personas en Europa Occidental
a rendir culto a Odín y a narrar en verso las hazañas y las travesuras de Loki, de las que vamos a hablar, y lo único que tienen es unas piedras hechas montón, ¿qué queda? Nada más que lo importante, el mensaje. Entonces, eso es por eso que creo que no ha quedado nada que objetivamente nos pueda decir que eran lugares de culto. También hacían sacrificios. Y esos sacrificios usualmente consistían en animales. La carne la cocinaban en grandes hornos de tierra con piedras que se calentaban en el interior y en el interior de las viviendas. Ahí había el ritual de culto de uno de los más importantes, se llamaba Blot. El Blot de otoño se celebraba en honor a Frey, al dios Frey, que es el equivalente también, de hecho se confunden Frey y Freya. En un primer momento se habla de que solamente existía Frey. Y en primavera el Blot se rendía en honor del padre de los dioses, de Odín. Después ya se empezaron a usar algunos templos de madera, altares, y hubo centros muy importantes de culto. Uno que se llamaba Skrimsal, Legre y Gamla Uppsala. Como pueden ver, son palabras muy propias de las lenguas germánicas, del finlandés, de este tipo de lenguajes que no estamos familiarizados. Por ejemplo, si bien se tiene alguna certeza de que existieron estatuas, también se dice que eran de madera. Entonces, por eso todo queda en la teoría. Es material orgánico, y ¿qué es lo que pasa? Que se consume, se reabsorbe. ¿Por qué? Porque un autor llamado Adán de Bremen afirma que en ese tipo de templos había 3 estatuas de madera y que tenían representaciones de los dioses Thor, Odín y Frey. Parece ser también que los sacerdotes nunca tuvieron un carácter profesional. No era gente que consagrara su vida a eso, como por ejemplo lo que sí ocurría en la clase druídica, que al menos la poca noción que yo tengo sobre Stonehenge, creo que está más asociado con los druidas. Más asociado. Más celtas. Así es, con las cuestiones druídicas que con lo que tiene que ver con el sistema de creencias de la mitología nórdica. Pero también se dice que los sacerdotes no profesionales que daban el mensaje, el contenido de este culto, fueron los que a su vez dieron origen a los reyes germanos. Dicen que lo natural es que el oficio de los reyes germanos haya evolucionado de los sacerdotes. Los pueblos nórdicos no formaban un único estado, y entonces también por eso podemos encontrar múltiples variantes de los cultos. Es más o menos lo que hablábamos cuando platicamos sobre la cosmovisión maya, que cuando nos enseñan de pequeños de la cultura maya, pues prácticamente nosotros pensamos que estaban en Yucatán, ¿no? Y que eran unos solos, cuando en realidad eran un conjunto grande de sociedades, cada una tenía sus sistemas de creencias y empataban en la mayor parte, pero también tenían muchas divergencias entre las poblaciones de los distintos reinos, y este es uno de los aspectos que empataban. Se tenía la creencia de que había lo que ahorita conocemos como alma, es decir, algo que nos había sido otorgado por los dioses. Pero, como bien comenta, de esto no se sigue que esta religión haya sido revelada. Los dioses simplemente, por habernos creado, pero no nos mandaban, no nos dejaron un mensaje, simplemente nos dotaron de un alma. Había rituales de culto en relación a cómo se disponía de los cuerpos de los fallecidos, y la forma del entierro podía variar según el estatus social, pero todas tienen algo que los une. Se producían según rituales paganos, según las indicaciones de lo que llamamos ahora mitología nórdica, y hasta la época vikinga, que aquí, como bien comentó Carlos al inicio del programa, muy importante no confundir mitología nórdica como algo exclusivo de los vikingos, porque inclusive ellos fueron de los últimos que profesaron y ejercieron este sistema de creencias. Había 2 tipos de entierros, que eran la cremación y la inhumación. En los 2 casos, el cadáver se enterraba dentro de una nave o carro que estaba relacionada con la idea de un viaje al más allá. Lo que pasa es que es muy interesante cómo tenían estructurado el universo. Pues ya estamos, ahorita que terminamos de hablar de este culto a los muertos, vamos a hablar de Yggdrasil. Yggdrasil, que es este enorme fresno que atraviesa los 9 planos de la existencia, y según esta mitología,
realmente estamos conformados como muñeca rusa. Una muñeca rusa conformada de 9 figuras, cada una adentro de la otra. La cremación era habitual en la zona escandinava y los lugares de cremación estaban bajo algunos túmulos, y en caso de incineración el difunto era vestido y adornado con broches. Pero también había una forma muy ilustre. Era todo un atavío solemne. Era una gran despedida, no importara la clase social, o podemos hablar hasta de castas como la que había en los hindúes o con los mayas, castas así de rangos sociales, hasta por rendirle su paso al más allá. Claro. En una frontera, en una religión globalizada, porque no tuvo fronteras, y los apuntes que hemos consultado es que todavía por tradición, nada más no como religión, aunque le llaman neopaganismo germánico, siguen rindiendo todavía esos cultos en muchos ritos funerarios, por lo que tengo entendido. Aparte era el miedito, Carlos, ahorita te voy a platicar. A ver, el miedo no anda en burro. No, el miedo no anda en burro. Mira, es bonito esto que comentas sobre la estratificación, porque hay un punto de toque entre las clases altas y las clases más bajas. Había una forma de enterrar, de sepultar, de rendir culto al cadáver. No inhumar, ahorita vamos a ver por qué. De rendir culto al cuerpo de las personas ilustres fallecidas. Las colocaban en una barca vestidas con trajes confeccionados para la ocasión. Una bebida llamada Navit, que seguramente tenía algo que ver con la hidromiel. La importancia del hidromiel es esencial para entender también este sistema de creencias y objetos de valor. Acomodaban al difunto en una cama en la que dormía junto a sus objetos más preciados, animales, e incluso hacían el sacrificio quizá de una persona de compañía, alguna esclava que moría voluntariamente. Y tras esto lanzaban la barca al mar y le prendían fuego. ¿Por qué digo que era un punto de toque entre las clases más altas y más bajas? Acá las versiones hollywoodescas ponen de que va la barca a mitad de camino, lago, río, rumbo al océano, y hay un tremendo flechador que lanza precisamente la flecha con fuego, y tiene que ser exacto para llegar al punto y que prenda fuego como como esa incineración, esa despedida final, vamos a decir hasta ¿cómo le dicen? Parafernalia, por no decirlo. Mira, al último del programa voy a referir mi fuente, que es un autor sobre mitología nórdica, y él refiere solamente que al difunto lo acomodaban en la cama y la incendiaban y la dejaban a merced del mar. Yo creo que esto es mucho de la teatralidad, ¿no? De las adecuaciones que hacen, porque imagínate que fuera fundamental prender la barca y luego que tenga un mal día el tirador. Entonces, un viento cruzado, ¿verdad? Y ahora te platico. ¿Por qué te dije del miedito? Porque si no enterrabas bien a los muertos, si los difuntos no eran sepultados como debían de ser sepultados, entonces ellos podían volver en forma de lo que conocían como Draugr. Y los Draugr eran los espíritus del muerto que volvían a frecuentar los lugares a los que accedían, pero con fines de molestar, de perturbar. O sea, dicho lo mexicano, espíritus chocarreros que te jalan las patas de la cama. Así es, o me entierras bien o regreso y te jalo las patas. Entonces te entierro bien. ¿Y para qué te mando y la prendo de lejos? Mejor la prendemos aquí. O como decimos en materia judicial, una reposición del procedimiento. Así es. Y entonces es muy importante también ir explicando qué pasaba y por qué esta creencia y a dónde iban después. Porque sí creían en un más allá. Ellos creían que, por ejemplo, los guerreros, no había nada más importante para este sistema de creencias que la guerra. Odín, el padre de todos y de todos los dioses, era un dios guerrero, ¿sí? Y quienes morían en batalla, y según algunos autores necesariamente con el hacha en mano, tenían una vida después de la muerte, pues tampoco bonita, porque se iban a un lugar llamado Valhalla, que el Valhalla era un lugar paradisiaco en uno de estos planos llamado Asgard, y allí todos los días tenían que pelear a muerte, se morían, pero no se morían porque en la noche se resucitaban. Entonces, pues imagínate que ese fuera el cielo, ¿no? Tú primero te mueres una muerte terrible en el campo de batalla con el hacha en la mano. Tú y yo nos la partimos. Luego, estamos muertos, nos encontramos a un segundo round. Y nos la volvimos a partir a diario y nos morimos y resucitamos en la cena. Entonces, vamos a hacer una breve pausa, pero déjenme nomás recordar algo importante. No estaba tan feo el Valhalla, porque estaba con las valquirias. Pues sí, pero primero tenía que morir diario. Sí, pero también tenía sus recompensas. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia.
Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, mitología nórdica, también podríamos llamarle germánica o escandinava. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa y un servidor, dialogando sobre este tema. Bueno, a ver, hemos escuchado cosas muy padres, pero me queda una duda. Generalmente todas las mitologías, todas las religiones, tienen como fundamento la creación del mundo, la creación del ser humano, la estructura del mundo, cómo es el mundo, cómo es el universo, lo que diríamos las cosmovisiones, estrictamente hablando, mitológicas. ¿De qué podemos hablar en esta mitología nórdica? ¿De qué no, doctor? Es una historia de verdad épica, la creación del mundo y de todos sus planos. Y no podemos empezar en forma distinta que no sea unos breves versos. ¿Por qué? Pues porque todo se relata en verso. Fue en los tiempos primeros, cuando Ymir vivió, no había arena ni mar, ni las frías olas. Tierra no había, ni el alto cielo. Sobre el vacío abismo tampoco había hierba. Esto viene de la Edda poética. Según la mitología escandinava, en un principio no había absolutamente nada más que un abismo gigantesco, que es muy importante aprendernos este nombre un poquito extraño, que se llama Ginnungagap. Ginnungagap es un espacio cósmico que está lleno de fuerza mágica. En el norte de este abismo comenzó a surgir un espacio también, otra dimensión, por llamarlo de alguna manera, colindante, llamado Niflheim. Niflheim equivale a decir tierra de las tinieblas, que era un reino que siempre estaba en perpetua oscuridad, y de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo, empezó a tener el origen el mundo del sur, llamado Muspelheim. Y Muspelheim es un reino luminoso y caliente, pero no confundir con lo que sería como el infierno, que incluso yo creo que la palabra Hel encuentra su origen en Helheim, que ese sí es a donde iban los que se portaban mal en la vida. Hel en inglés, infierno. Así es. Entonces, y aquí muy distinto como, por ejemplo, al mundo de los muertos egipcio, al Mictlán azteca, al Hades de los griegos y romanos. Entonces, pero era un plano, como quien dice, ya pasar a otra vida. Entonces, sí, pero me pareció, pero por etapas, como tú estás diciendo. Y me pareció importante aclararlo porque, por ejemplo, si decimos que Muspelheim es un lugar ardiente, con fuego, humeante, pues inmediatamente pensamos en el sujeto de los cuernos, la barba y el tridente, ¿no? Y no era así. Entonces, en ese lugar, en Muspelheim, vivía un ser llamado Surt, que cuidaba los confines de esa región con una espada de fuego. Había un río. Ese río se llamaba Elivagar y se traduce como mar de lucha, pero resulta que con el pasar del tiempo el cauce de este río cada vez se empezó a desviar más y se empezó a acercar más hacia Niflheim. Niflheim, como era un lugar muy oscuro, pues era un lugar también muy frío, y el cauce del río se empezó a congelar y creció tanto la escarcha y se amontonó tanto que, como recordarán, que había cerquita de Niflheim, pues estaba el Ginnungagap, este espacio abismal que se empezó a llenar de escarcha. El norte de este abismo, cuando se llenó de escarcha, se hundió con el peso del hielo y de la lluvia y de las aguas, pero el sur quedó libre gracias a las chispas y el calor provenientes de Muspelheim. Cuando se juntan la escarcha y los vientos cálidos, el hielo se funde y fluye, y se produce una sustancia que creo que vamos a conocer el nombre, éter. De ahí surge el éter. Exacto. De esas gotas nace un ser antropomorfo, no un ser humano, antropomorfo, llamado Ymir. Ymir es muy importante porque Ymir tenía las dos cualidades. Tenía el poder que había recibido del calor y también tenía el poder recibido del hielo. De él surgen las primeras estirpes de lo que después se conoce en la mitología
como los gigantes del hielo. Aquí ya estamos hablando de criaturas mitológicas, gigantes. Cuando la escarcha chorreó, también nace allí una vaca. Esta vaca se llama Audumbla y de sus ubres fluyen 4 ríos de leche, y así es como alimentaba a este ser antropomorfo Ymir. También, a su vez, la vaca Audumbla se alimentaba lamiendo las piedras conformadas por la escarcha. Y poco a poco, tras consumirlas, de allí surge un ser grande, poderoso y lo denominan de hermoso aspecto, llamado Bruni o Buri. Buri tuvo un hijo llamado Bor. Y aquí pues estamos diciendo, ¿y cómo están surgiendo? Si de manera espontánea, pues el relato mitológico es así. Solamente se sabe que Buri tuvo un hijo llamado Bor. No se sabe cómo lo procreó. Pero lo que sí se sabe es que Bor se casa con una gigante llamada Bestla. Y de Bestla y Bor surgen 3 personajes. Y quienes estén un poquito familiarizados con la mitología nórdica, aquí ya van a conocer a uno. Uno de ellos se llama Vili, el otro se llama Ve y el tercero se llama Odín. Entonces Odín es hijo de Bor y es hijo también de la gigante Bestla. Resulta también que por primera vez se suscitan diferencias. Había enemistad entre Bor y sus hijos y el gigante Ymir. Este gigante Ymir, surgido del éter cuando se funde la escarcha de Niflheim. Al matarlo, sucede algo muy interesante, porque llevan a Ymir al centro de este vacío cósmico, del Ginnungagap, y con el cuerpo de Ymir empiezan a hacer cosas que más o menos nos van a sonar parecidas. Con la carne formaron la tierra, de los huesos las montañas, de los dientes las rocas, la sangre del gigante Ymir formó el mar y los lagos. Y aparte, el cráneo, estos personajes, particularmente Odín, le encomiendan a unos enanos que ya existían. Esto se menciona en un relato llamado Gylfaginning de la Edda prosaica, que eleven el cráneo y que conformen la bóveda celeste. Y estos enanos eran 4. Eran Nordri, Surdri, Austri y Vertri. Cada uno sostenía la bóveda celeste en un punto. Y entonces, pues yo creo que de allí ya podemos más o menos saber por qué el norte se llama norte, por qué el sur se llama sur, y así sucesivamente. Después tomaron chispas del Muspelheim y las arrojaron a la bóveda celeste para iluminar el cielo e iluminar la tierra. Y colocaron todas las luminarias, las situaron, y así es como dicen que generaron las órbitas, porque separaron los días a través de disponer que la tierra fuera redonda y que estuviera rodeada por un mar profundo. El cerebro de Ymir lo dispersan en la bóveda celeste y se convierte en las nubes. Y en la costa del mar dieron tierras a las estirpes de los gigantes para que vivieran allí. Más adentro en la tierra, y con las cejas de Ymir hicieron una muralla alrededor del mundo por miedo a la enemistad con los gigantes. Y esa fortaleza es el planeta Tierra, porque es donde van a surgir los primeros humanos, y se llama Midgard. Aquí ya tenemos un espacio más. Ya estaba el Muspelheim, estaba el Niflheim, estaba el Ginnungagap, y ahora tenemos también Midgard. Aquí es la creación del mundo. Entonces podemos ver también cuál es la importancia de esta gran deidad desde un primer momento. Como pueden ver, Odín es tercera generación, ¿sí? Pero a pesar de ser tercera generación de los seres que fueron creados a partir del éter, pues él es el que crea el mundo. En cuanto al día y la noche, había un gigante que se llamaba Narfi y tenía una hija que, ¿cómo creen que se llamaba? La hija tenía un color negro, totalmente, era oscura, se llamaba Not, era propia de su estirpe. Así es. Tras unos matrimonios
previos, esta hija, Not, se casa con Delin, que era de la estirpe de los dioses Aesir, y tuvieron un hijo llamado Dag. El hijo llamado Dag era luminoso y bello como su padre. Entonces Odín los agarra a los dos, a Not y a Dag. Les dio 2 caballos y 2 carros y los puso en el cielo para que le dieran la vuelta cada día en torno a la tierra. Not va cabalgando primero en el caballo que se llama Rumfaxi, y por la mañana humedece la tierra cada día con la espuma de lo que le da de comer a ese caballo. Y el caballo de Dag se llama Skinfaxi e ilumina todo el aire y la tierra con sus crines. Como pueden ver, es un relato bellísimo, muy imaginativo, muy a modo de lo que nos han enseñado estos relatos épicos de estas obras que comentábamos y que estamos muy familiarizados. También hay algo muy importante en la mitología nórdica que conforma prácticamente el centro del universo. Es un enorme árbol, un fresno gigantesco que se llama Yggdrasil. Yggdrasil sustenta el equilibrio de todo y de todos. Incluso se dice que cuando Yggdrasil se extingue, se acaba el mundo conocido. Se acaba totalmente el mundo conocido. ¿Por qué? Porque es el árbol de la vida cósmico. Y en esas raíces, en las raíces de ese árbol descansa cada uno de los reinos de este mundo. Ese fresno es el mejor de todos los árboles porque todas sus ramas se extienden por absolutamente todos los mundos y llega más allá del cielo. El árbol tiene 3 raíces que se extienden dilatadamente. Una llega hacia donde están los dioses Aesir, otra hacia donde están los gigantes del hielo, en donde en los tiempos antiguos estuvo el Ginnungagap, y la tercera está sobre el Niflheim, que es el reino de la oscuridad. Debajo de esa raíz está Bergelmir, la principal fuente de aguas heladas. Pero esta fuente, que va a tener ahorita una conexión con Odín, tiene también la particularidad de que quien bebe de ella se convierte en el ser más sabio de todo el universo. Las aguas de la fuente Bergelmir son aguas llenas de sabiduría que quien las bebe conoce absolutamente todo. Además, en las raíces de Yggdrasil está una serpiente llamada Nidhogg que siempre está mordisqueando las raíces e intentando destruir el árbol para destruir el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que se quiere comer a unas presas, que es un halcón y un águila que están precisamente en lo más alto de la copa y que todo lo ven. En la raíz, bajo la raíz que va hacia los gigantes del hielo, está la fuente de Mimir, y también en esa fuente están ocultas, igual que en la fuente de Bergelmir, la sabiduría y el conocimiento. Mimir se llama el dueño de esa fuente y le debe su vida a Odín. Odín lo coloca allí como guardián de la fuente. Mimir era un dios sabio que fue enviado por los dioses Aesir, por otras deidades, por los Vanir. Los dioses Aesir se asocian, es muy importante esta distinción, porque estamos hablando de varios dioses y de gigantes. Todos eran dioses, también los gigantes se catalogan como dioses. Entonces, los dioses Aesir estaban más asociados a las cuestiones espirituales y los dioses Vanir a las cuestiones terrenales, como la agricultura, como la cosecha, como el día a la noche. Entonces es muy importante ir marcando esa distinción. Carlos, doctor. Carlos, ¿tú quieres comentar algo de los planos del mundo? Los planos, bueno, creo que es importante hablar de lo que es nada más muy brevemente y lo dejamos para el próximo episodio. Sí, hablar un poquito del árbol que dijeron que es Yggdrasil, obviamente. Y sobre todo lo más importante también, que es precisamente el famoso puente que lo vemos en Avengers, que es el Bifrost, precisamente guardado por Heimdall, quien está al pendiente de un gran cuerno, así como los caracoles mayas. Ese cuerno se sonaba. ¿Pero cómo llegabas a ese puente? ¿Cómo caminabas hacia él? Increíble, algo que era muy normal, por medio del arco iris. Así es. O las auroras boreales. Auroras boreales. Así es. Entonces, algo también tiene algo de místico, precisamente el arco iris. En muchas religiones, no nada más. Entonces, ese era el camino así ideal. Y obviamente, pues así tenían su gran guardián que avisaba cada vez que los dioses del panteón, o sea, Asir, cruzaban precisamente ese puente. Y bueno, creo que aquí le dejamos porque realmente hay mucho. A ver, ¿qué opinas? Me llamó mucho la atención que mencionaba Nacho que una serpiente en el fondo estaba continuamente molestando a un águila
que estaba en la cúspide del árbol? ¿Qué te recuerda? Pues al escudo nacional mexicano, también, ahora unos dicen serpiente, otros dicen dragón, pero el dragón no es más que una serpiente con algunas patas, pero para efectos es lo mismo. Es ¿verdad? el escudo al revés, porque acá la serpiente se quería comer al águila, ¿no? Sí. El escudo al revés, así el inversa, versión nórdica. Pues nos queda mucho, no hemos hablado de los dioses en particular. No hemos hablado de nada. Y luego Ni viene de la Thor, epopeya ni de de Sigfrido, que es, Así que es. es Sigfrido, fundamental. que fue motivo de un poema y también de una ópera. También. Así es, también de Wagner. Pues vamos a dejarlo aquí, Carlos Humberto Huerta Ochoa, pues agradecemos a la... No, al contrario, gracias. Después de una breve ausencia, aquí estamos. Sí, Nacho. Gracias, doctor, gracias, Carlos, y gracias al auditorio. Y bueno, pues muchas gracias a mis compañeras Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, 19 de octubre, para continuar platicando de la mitología nórdica. Ya vamos a entrar a los dioses y a las epopeyas heroicas, porque son dos cosas legadas pero diferentes. Muchas gracias, muy feliz fin de semana, un excelente sábado. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.